Yeshua Meshiach, Melech Asedek, Be Ashalom. Estamos con el Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 4. Nos dice la palabra. Jesús contestó. La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta expresión que acabamos de escuchar de la palabra está en el contexto de las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto. Jesús, como lo sabemos por la gran tradición evangélica, se preparó a la gran misión que el Padre le había encomendado yendo al desierto. En el desierto fue a la oración, fue a la penitencia, fue a encontrarse con su Padre para investirse completamente de la fuerza y de la luz necesaria para llevar adelante la misión. Esto es una pauta para la espiritualidad cristiana. Toda gran empresa, toda gran obra que vaya en servicio de los demás y construcción del reino necesita de una fuerte preparación. En el desierto, nos dice el Evangelio, Jesús sufre la tentación del demonio. Muchas cosas vinieron para tratarlo de desviar del camino. Sin embargo, Jesús, a la primera tentación que se le presenta, responde con esta firme respuesta, esta firme palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Esto nos hace entender que el espíritu humano necesita un nutriente, porque la realidad espiritual nuestra es una dimensión de nuestra vida. A veces algunos parecen entender mal el aspecto del espíritu, como si fuera una cuestión etérea, sin sustento, y sin embargo esta realidad de nuestra vida es una dimensión, es una realidad, pues. Y como el cuerpo necesita el alimento, la realidad espiritual, la dimensión espiritual también necesita sus alimentos. Por ejemplo, la educación es una forma de alimentar el espíritu. La lectura, el estudio, la investigación son formas que alimentan el espíritu porque además le abren horizontes cada vez más amplios por el conocimiento. Los viajes que puede hacer una persona a conocer distintas culturas y regiones es otra forma de alimentar el espíritu. Y claro, necesitamos de la fe también para alimentar y colaborar en el crecimiento de esta gran dimensión de donde brotan las convicciones, los principios morales de la persona. Por eso la dimensión del espíritu necesita su alimento. Y la palabra de Dios viene a alimentar el espíritu, porque también viene a transmitirle convicciones, valores y principios, pero también porque le da fortaleza. Entendiendo el texto en el contexto de la lucha contra las tentaciones, debemos comprender que porque el espíritu humano, porque la persona siempre se encuentra exigida por la realidad de la vida, con sus dificultades, con sus problemas, el espíritu humano necesita fortaleza y necesita alimentarse. Las luchas de la vida diaria por sostener el trabajo, por sostener nuestras empresas de todo tipo, por llevar adelante los ideales, y si hablamos sobre todo de personas comprometidas en el trabajo del reino de Dios, tratando de mejorar la calidad de vida humana, claro que muchas veces se encuentran con momentos de dificultad, de cansancio moral, cansancio físico, y se necesita recuperar las fuerzas, y se necesita una profunda motivación que vendrá de la palabra como alimento del espíritu. Por otra parte, también hay que reconocer que el espíritu humano, siempre tentado por el pecado, perturbado por el demonio, va a encontrar momentos de tentación muy fuerte. Porque no solamente el cansancio de la vida es una tentación, hay otras formas de tentación que nos desvían, que nos hacen caer en cosas perversas y de distinto tipo, que atentan contra los valores y los principios de la fe y de muchos aspectos de la vida humana. Entre ellas está la violencia, el robo, la sensualidad extrema y muchas formas que pueden hacer del hombre un perverso y al mismo tiempo fuente de perversión. El hombre necesita, pues, fortaleza para vencer todas las insidias que el demonio le provoca y con las que quisiera desviarlo del camino y desanimarlo, sobre todo si se trata de trabajos por el reino de Dios. Por otra parte, también tenemos que entender que el ser humano es un ser limitado
Y aparte de las tentaciones que puede sufrir, también se puede cansar. El hombre necesita fortaleza porque moralmente también a veces le cansan tantas cosas, la vida con sus problemas, con sus exigencias, y necesita levantarse de todo esto, recuperar las fuerzas. Esta tiene que ser una gran convicción cristiana. Necesitamos del pan de la palabra de Dios, y especialmente en el contexto nuestro, en el que tenemos una vida de seres humanos que pasan por angustias, que están pasando por una crisis similar a las que suceden cuando vienen los desastres climáticos, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación. Ante estos eventos, lo primero que se necesita es medicinas y alimentos. Es lo de primer orden. Ante esta crisis mundial de violencia, de ansiedad, de angustia, de suicidios, de muerte, ante esta cultura de la muerte, en una crisis humana, se necesitan estos alimentos, se necesita la medicina. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Por eso nos ha dicho el Señor que no solo de pan vive el hombre, vive de la palabra de Dios. No nos ocupemos solo del pan material, ocupémonos sobre todo y ante todo del pan del Espíritu. Yeshua Meshiach, Melech Asedek, Be Ashalom. Yeshua Meshiach, Melech Asedek, Be Ashalom.